Vamos a continuar con el libro. Les he pedido que se tomen el libro. ¿Lo tienen? ¿Quiénes lo tienen el libro? Muy bien, hay uno por ahí. Muy bien, dos personas, tres. Muy bien, Rojas. Ustedes se los he mandado este archivo y vamos a compartir ahora para ir afinando los conceptos de estadística descriptiva. Es clase. Muy bien. Aquí tenemos nosotros, jóvenes, el archivo que yo les he enviado y ese archivo nos permite a nosotros trabajar con facilidad y entender. Vamos a admitirlos ya. Bueno, jóvenes, la estadística es una parte de la matemática, ustedes lo saben, lo han estudiado cuando llevaron estadística 1. Es parte de las matemáticas y la estadística se divide en dos grandes ramas que se llama estadística descriptiva y estadística inferencial. El capítulo 2 y 3 habla de estadística descriptiva y el 2 y el 3 y el 4 hablan de estadística inferencial. Todo lo que se maneja ¿qué se entiende por estadística primero? Por estadística se entiende la recopilación de datos, el registro de la información. Todas las unidades, ya sean de producción o de servicios, generan datos. Algunos son datos cuantitativos y otros cualitativos. Al final, tanto los cuantitativos como los cualitativos se utilizan en la estadística. Hay herramientas que transforman los cualitativos en cuantitativos, ¿verdad? Nosotros hablamos en la primera parte, repasamos, porque ya lo vieron en el tercer o cuarto semestre, lo que es estadística descriptiva, pero ahora utilizamos lo más importante para manejar calidad. Se llama estadística descriptiva porque describe los datos, muestra la información, describe todos los datos, toda la información, ya sea cualitativa o cuantitativa, lo describe, lo muestra para que las personas que se dedican a esta área puedan ser personas mucho más, puedan entender mejor desde el punto de vista gráfico. La otra parte de la estadística que vamos a ver en el 3 y el 4 se llama estadística inferencial. Entonces, ¿qué es la inferencia? Es como nosotros a partir de un conjunto de datos podemos inferir sobre una población o sobre una muestra de datos. Cuando lleguemos a ese momento vamos a explicar con profundidad lo que significa la inferencia estadística. Son parte de la estadística y para nosotros es muy importante porque a partir de ello nosotros generamos información, generamos procesos de calidad. El objetivo siempre es analizar las técnicas de análisis descriptivo de un conjunto de datos. Acabo de decirles y aplicar los conceptos. Ahí la importancia de las medidas descriptivas es aquellas que podemos ver, analizar, medir y conocer, ya sea de datos sueltos o de datos agrupados. Ya saben ustedes que es un dato suelto y ya saben que es un dato agrupado, ¿verdad? Mucha importancia en las medidas y mucha importancia porque ayudan a resumir el comportamiento de los datos de cualquier estudio, de cualquier variable, de cualquier proceso, de cualquier dato o situación en la que uno se encuentra, ¿verdad? Así que las descriptivas permiten construir tablas y gráficas para mostrar todos los resultados que nosotros obtenemos a través de los
de las fórmulas estadísticas. Aquí nosotros no vamos a manejar estas fórmulas para nada. Para eso está el software que es el SPSS, que nos va a ayudar a calcular todos los datos estadísticos y nos va a permitir interpretar y llegar a la conclusión para decir que nosotros estamos trabajando bien, porque lo que se trata es de conocer manejar el control de los datos estadísticos. ¿Qué son los estadísticos? Son mediciones. Van a escuchar frecuentemente los parámetros y los estadísticos. Los parámetros son los valores que calculamos y los estadísticos son normalmente calculamos lo mismo pero de la muestra. Entonces los estadísticos son mediciones como las que vamos a ver enseguida, o cálculos que se obtienen a partir de un conjunto de datos con el objetivo de conocer la característica más importante, de conocer la variable de calidad que nosotros queremos controlar. Los parámetros estadísticos se dividen en varios. Por ejemplo, los parámetros estadísticos se conocen como medidas de centralización. A las medidas de centralización se las conoce, por ejemplo, nosotros, todo lo que es la media, la mediana y la moda son medidas de centralización que representan a una posición del conjunto de datos, a una posición del medio. Las medidas de posición, donde están y no se mueven, son las medidas cuartiles, deciles y percentiles. Hay otras medidas, y estas son muy importantes, que manejan las medidas de dispersión. Empiezan del rango intercuartílico, desviación media, desviación típica y la varianza. Las medidas de dispersión son importantes. ¿Por qué? Porque a partir de ellas confirmamos si los valores de la posición central son buenos o no. Ellos me ayudan a entender mejor. Hay otras medidas más importantes para nosotros que se llaman las medidas de forma. Las medidas de forma están entre lo que se llama la kurtosis y la asimetría. Nosotros trabajamos con estos dos valores. La kurtosis es muy importante, la que define el indicador de la centralización de los datos, y la asimetría juntamente con la desviación típica y con la varianza me indica la máxima concentración dentro del conjunto de datos y si ella es simétrica o no. Por eso se llama asimetría o se llama sesgo. Por lo tanto, para manejar todos estos datos nosotros que estamos manejando, todas estas medidas que estamos manejando, es importante hacer una interpretación de la desigualdad de Chebyshev o también conocer lo que se llama la normalidad. Eso lo vamos a ver nosotros a medida que vamos avanzando, lo vamos a ver en qué, lo vamos a ver con el SPS. Cuán sensibles o cuán significativos son los datos. Los datos tienen que ser altamente significativos. Y ahora voy diciendo qué es, a qué llamamos altamente significativo. Quiere decir que son muy importantes o poco importantes. Van a escucharme decir con frecuencia altamente significativo, poco significativo. Pero eso se refiere a que nosotros tenemos datos que son muy importantes, que hay que hacer un análisis profundo para determinar su importancia, ¿verdad? Las medidas de centralización son tres. La media, la mediana y la moda. ¿Qué quiere decir centralización? Que están al medio del conjunto de los datos. Jóvenes, hoy les digo ya
que la media no existe. La media es un valor que representa al conjunto de los datos. Cuando digo que no existe, quiere decir que ninguno de los datos que están ahí pueden ser un valor que hayamos calculado como media. Pero, ¿qué es la media? La media representa a un conjunto de los datos, no se vayan a olvidar. Es representante, puede representar al de más alto o al de más bajo y saca un promedio, por eso se llama media. Sinónimo de media es promedio. La mediana, jóvenes, otra medida de centralización que primero me ordena el conjunto de datos y me busca el dato que está a la mitad de ese conjunto ordenado y ese valor se llama mediana. La moda es el dato que más se repite y el dato que más se repite para mí es muy importante. Normalmente el dato que más se repite quiere decir que estoy produciendo siempre en la misma especificación. Y también puede ser motivo de que se cortó, se paró la máquina y me sigue marcando todo el tiempo lo mismo. Pero la moda, la media, la mediana y la moda, nosotros lo calculamos con el SPC, no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Entonces son medidas de centralización muy importantes para nuestro trabajo. Diferentes formas de calcular. Cuando hablo de la media muestral, quiere decir que estoy hablando de una muestra, ¿verdad? Y cuando hablo de la media poblacional, hablo de una población. La población, todos los datos la muestran una parte de la población. Aquí tenemos algunas formas de calcular, pero nosotros no vamos a utilizar las fórmulas, solamente estamos mostrando cómo sucede la media. Y la mediana es el valor central de un conjunto de datos distribuidos ordenadamente. Aquí tienen, fíjense que ordenar los datos y el valor del centro es el valor de la mediana. Importante para calidad, sí, importante, pero no tanto como la media. Entonces las medidas de tendencia son parte importante y en el caso de la media pueden trabajarse con los cuartiles, deciles y percentiles. Un valor equivalente a la mediana, perdón, dije la media hace rato, un valor importante de la mediana equivale a un percentil 50. Un valor importante de la mediana es igual al cuartil 2. Un valor importante de la mediana es el decil 5, o sea, el que está en la mitad de la distribución. La moda, ya hemos dicho, es el valor que más se repite. Hay distribuciones en la vida práctica que son multimodales o unimodales o de una sola moda. Y la moda siempre será el dato que más se repite, ya sea en datos sueltos o en datos agrupados. Las medidas de localización y posición pueden ser cuartiles, deciles o percentiles. Ya hemos dicho, ¿cuándo es cuartil? Cuando se divide un conjunto de datos en 4 partes, decir, cuando se divide en 10 y percentil cuando se divide en 100. Ahí están las fórmulas para calcular. Normalmente cuando se calculan los cuartiles, deciles y percentiles, estamos trabajando con una población bien numerosa. No se trabaja con datos simples, arriba de 100 datos, ¿no? Por eso estas medidas la ayudan a entender mejor. Un concepto que vamos a ir trabajando a partir del capítulo 5 se llama capacidad del proceso. Capacidad es poder entrar dentro, capacidad es tener una variable donde yo pueda controlar y pueda entrar en esta distribución de datos y cumplir. Esta por eso se llama la estadística descriptiva, muy importante. Miren ustedes, aquí tengo un eje de coordenadas donde tengo el límite de la especificación inferior y el límite de la especificación superior. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere ¿quién? Esto es lo que quiere el cliente, que yo no me salga de estos límites. Entonces, para eso yo tengo que ver si tengo capacidad del proceso. ¿Y qué hago para eso? Que ven ustedes aquí, a ver cómo lo hago así. Esto que ven ustedes, que es el pequeño
una pequeña distribución concentrada, se llama proceso. Si mi proceso está dentro de los límites, yo tengo capacidad. Pero esto es lo más ideal. En la vida real nunca sale así. Si yo estuviera fuera de estos límites, no tendría capacidad y mi proceso andaría mal. Entonces ya vamos viendo los conceptos que debemos de manejar en estadística. Y eso se maneja a través del control de procesos estadísticos. Y cuando uno ve que se sale de esos límites, se dice que el proceso no está controlado y se ve las causas que producen esa variabilidad. Esta grafiquita es tan importante para nosotros porque aquí es lo mejor que ha podido pasarle a la organización, generar, mostrar que su capacidad se puede. Pero ya van a ver ustedes que hay otras gráficas, cómo se comportan y cómo se presentan y yo lo puedo ver gráficamente y con el SPS voy a ser capaz de ver eso para decir si hay capacidad o no hay capacidad. En este caso hay capacidad, pero si estuviera afuera no habría capacidad y en ese caso estaría buscando la razón por qué no hay capacidad. Y para eso hay dos razones, dos motivos. Hay causas naturales y hay causas imputables. Se llaman causas aleatorias o causas asignables. Tienen diferentes nombres. Pero uno tiene que saber que las causas asignables se deben a fenómenos de la naturaleza que yo no lo puedo controlar. Por ejemplo, hace 2 días que no hace sol y hay mucha humedad. No le puedo decir, oye, anda, hace humedad a Montero, allá al Chapare o esos bloqueadores, ¿no? No le puedo decir, ¿no es cierto? Es algo que yo no puedo controlar. Esas son las causas naturales. Y las causas asignables o imputables son las que yo puedo corregir. Por ejemplo, ¿por qué está saliendo mal? Ah, es que estaba la máquina mala. ¿Y por qué no lo arreglaste? Si eso lo puedes hacer, ¿no? Puedes ver que esa causa la puedes corregir. Entonces, esos límites que se ponen, esos límites me permitirán a mí ver si estoy dentro de ese proceso o tengo que modificar. Y si tengo que modificar, tengo que corregir, primero veré cómo puedo eliminar las causas. Las causas naturales difícilmente las puedo eliminar, pero sí las causas imputables o las causas asignables sí las puedo mejorar y eliminar. Las gráficas van así, van mostrando, hay diferentes tipos de gráficas que nosotros manejamos y las gráficas jóvenes, les digo, que salen mejor en el Excel que en el SPS. Pero cada gráfica me va mostrando la tendencia, un resultado, un análisis, ¿no? Las otras medidas que son tan importantes para calidad son las de variabilidad, ¿no? Las medidas de variabilidad también se conocen como medidas de dispersión. En eso tenemos que ver el rango intercuartílico quiere decir que maneja los cuartiles, y este es el cuartil 3 menos el cuartil 2, ¿no es cierto? Intercuartílico. Perdón, cuartil 3 menos cuartil 1. Está la varianza, está la desviación estándar. Todo esto me muestran cómo las variables, la información que voy a manejar están dispersas y cada una tengo que interpretar estadísticamente. Aquí están las variables, los datos, cómo se grafican en el SPS o también en el Excel, donde se va mostrando una gran dispersión, ¿verdad? Esta distribución, si a mí me sale un histograma así, yo puedo concluir que se tiene una baja dispersión, está más concentrado. No, yo me adelanto a decir es leptocúrtico, uno de los indicadores que me dice así es la curtosis. Aquí tengo una distribución bien dispersa. ¿Y por qué llamamos nosotros distribución? Hay varios que se han ido y habían 74 y ahorita hay 66 jóvenes. Me encanta, pero. Y después los resultados jóvenes son malos. ¿Y qué pasa? Que quieren terminar su carrera como sea, ¿no?
No, si es mi última materia, ingeniera. Sí, joven, pero usted no estudió, le digo así. Yo no me enojo, porque todo el tiempo les voy diciendo, ¿no ve? Miren, jóvenes, aquí esta se llama la amplitud de la dispersión. Fíjense, ahí está esa, y así se mide la dispersión. Y aquí está esta, ¿verdad? Miren, aquí poca dispersión, ¿dónde está? Me piden, me molestan a cada rato que los admita, pero no aparece. Bueno, este hemos dicho que tiene poca dispersión. Este es el nivel de dispersión, es amplitud. Y aquí tenemos alta dispersión. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Ya nos vamos adelantando aquí porque queremos nosotros trabajar y decir, este proceso es un proceso más capaz, más eficiente, este de aquí, que este de aquí que va produciendo variables con mucha dispersión. Entonces, las gráficas y los indicadores, los parámetros estadísticos me ayudan a entender. La desviación muestral es cuando yo calculo la desviación típica de una muestra. Y eso en el proceso me da a conocer cómo está la variabilidad. Y uno de los elementos de la variabilidad es el rango. ¿Y cuál es el rango? El rango es ¿qué cosa? El rango, ¿qué quiere decir? El rango es el valor máximo menos el valor mínimo, ¿verdad? La primera medida que me preocupa a mí es la dispersión. Estaba haciendo yo ejercicios de simulación ayer y el conjunto de datos era muy disperso, entonces los intervalos son grandes, pero si los datos son concentrados, los intervalos de clase son más estrechos, más representativos. Ahí está cómo se calcula el rango y automáticamente esas medidas de variabilidad van mostrando cómo se comporta en un histograma o una distribución. Este es un histograma suavizado, cuando se maneja un histograma de datos de rango. Aquí no vamos a manejar datos agrupados, porque para la calidad agrupar significa admitir ya un error. Aquí se trabaja con datos absolutos, ¿verdad? Entonces se va viendo cómo la media va desplazándose y pueden calcular la distribución de sus probabilidades. La desviación típica tiene una fórmula como es esta y voy a decir por qué se maneja esta fórmula, ¿sí? La raíz cuadrada de la variación, esta es una variación, siempre que sea menos más menos y esté al cuadrado va a ser positivo. Esta es una desviación de un conjunto de datos ponderados, pero el SPC no trabaja con esta fórmula, por si acaso. Pero está aquí para indicarles que toda desviación pondera los datos, aquí está pondera, y una vez que pondera está alterando su variación y le saca la raíz cuadrada promedio. Entonces suaviza, no se va a los extremos, suaviza esa variación de los datos. Esta es una variación, pero cuando saca su raíz le da otra interpretación de la variación de los datos. La desviación no es nada más, la varianza no es nada más que la desviación típica al cuadrado y puede venir de la población o de la muestra. Normalmente si las poblaciones son pequeñas, la muestra va a variar porque divide entre n para la población y entre n-1 para la muestra. Si son pocas, sí hay variación. Pero si es grande el conjunto de datos, no, casi es lo mismo. Aquí tenemos la regla empírica o la regla empírica de la distribución normal. Jóvenes, es importante. Esto lo primero que nosotros aprendemos en la distribución normal es que tenemos, primero que la distribución normal es una campana simétrica donde al centro está la media, ¿no es cierto?
y siempre hacia la izquierda y hacia la derecha vamos a tener el mismo valor. Hay 3 niveles que se miden en la regla empírica de la distribución normal. La media más o menos un sigma alberga al 60. Vayan anotando estos conceptos y van a ir comparando con lo que yo voy diciendo después. Pero la media más o menos un sigma cierra al 68% de los datos. La media más o menos 2 sigma encierra el 95% de los datos y la media más o menos 3 sigma encierra al 99% de los datos. ¿Qué significa eso? El 68, 95 y 99. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos áreas probabilísticas en las cuales más adelante podemos calcular su probabilidad. Aquí definimos bajo la distribución normal qué es el rango semicuartílico. El rango intercuartílico o semicuartílico también se dice, es el que, ya les había dicho, es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Todo esto de aquí es donde sucede o se concentra la mayor cantidad de los datos. A mí me encanta este área. Si yo caería con mis datos o mis variables entre el cuartil 1 y cuartil 3, podría admitir que estoy trabajando con calidad. Pero si yo estoy con otro que estoy trabajando fuera de esos elementos, como este de acá, que ya por ejemplo, es rechazo, este es rechazo. Entonces, en ese caso, estoy con datos que no son de buena calidad, que están muy por debajo del... Porque seguramente, cuando la distribución se comporta normalmente, entre el cuartil 3 y el cuartil 1, se encuentra la media y la moda y la mediana. Entonces, son altamente significativos esos datos. Pero si están fuera de esto, quiere decir que los datos están fuera de control y hay que buscarles sus causas. En el SPS y en casi todos los libros se trabaja con el diagrama de cajas. Eso lo han debido ver ustedes ¿qué se llama? En estadística, pero se los voy a explicar. Este es un diagrama de cajas. Este también. ¿Qué quiere decir el diagrama de cajas? Quiere decir, me muestra que la población está concentrada, que la población tiene mucha variación y que la media está en el centro o está dispersa. Primero, ¿qué hace esta? Primero te muestra una variación entre el dato menor, perdón, este es el mayor, entre el dato menor, sí, y el mayor. Hay una diferencia. Después te muestra la posición de los datos. Esta es la posición. Si todos estuvieran aquí en la media, en la media de esto, querría decir, creo que esa es la media, muy arriba, me fui, no sé. Creo que es por aquí, ¿no? Bueno, no sé, más o menos. Debería, si esta raya queda en la mitad, quiere decir que la distribución es simétrica, pero es bien dispersa. Bien dispersa, porque esto de aquí es largo, esto de aquí, fíjense que este tamañito, voy a agarrar otro color, fíjense, es dispersa y está sesgada, y voy a mostrar, miren ustedes, este de aquí hasta aquí es diferente que de aquí hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Que es dispersa, no es simétrica. La que más o menos es simétrica creo que es esta. Miren, eso cerquita, pero aquí se confirma de que no es, porque esta no está a la mitad tampoco. Y esta tiene menor, es más concentrada y se ve que muy poca diferencia se ve entre esta colita y esta colita. Pero igual le falta igualar a la media.
Entonces, el diagrama de las cajas me permite ver si la distribución está sesgada y hacia qué lado la cola es más larga, hacia qué lado está la simetría de la distribución, ¿verdad? Me permite analizar. Para mí, las tres representaciones se puede hacer de muchas variables. Esto se puede hacer en el SPSS de muchas variables las cajas y hacer una interpretación. Para mí, la distribución A es muy mala, la mejor es la distribución B, la distribución C por ahí, pero si ustedes se fijan en la distribución B, las variaciones hacia la distribución es corta y entre ellas mismas hay mayor concentración. Pero la distribución A es una distribución muy dispersa y seguramente de mala calidad. Ahí está visto ya horizontalmente. El diagrama de caja se puede también representar así. Ustedes ven que tiene aquí exactamente, si es simétrica, fíjense cómo sale. Y la distribución, miren ustedes, muy poquito salen los puntos de los tachos, de los clavos de las cajas. Pero fíjense cuando es dispersa, esta está dispersa, y está sesgada hacia la izquierda. Miren ustedes, la media de la distribución está más hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces se dice que si es sesgada hacia la izquierda, se dice que su coeficiente es negativo. En este caso, ven al revés, totalmente al revés. Y bien, fíjense que aquí el dato está más cerca de la variable que lo representa en la dispersión. Y aquí se entró porque está muy salida, ¿verdad? Entonces, igual aquí la ven que es como no está al medio, está sesgada y es un sesgo hacia la derecha. Es un sesgo positivo. Ustedes están mirando esta pantalla igual que yo. Lo que va a mi mano izquierda se llama sesgo negativo y lo que va a mi mano derecha, si la cola más larga está a la derecha, se llama sesgo positivo. Algunos libros le dicen a uno, si la concentración más larga, la concentración máxima está a la derecha, dicen, ese es sesgo negativo. Si la concentración máxima está a la izquierda, es sesgo positivo. Entonces, hay dos formas de mostrar, de hablar sobre el sesgo. Esto del sesgo, jóvenes, nosotros vamos a terminar la materia y el sesgo será nuestro trabajo. El sesgo es motivo de lo que se llama control de calidad. También se pueden calcular los coeficientes para ver cómo varía la media respecto de la desviación, pero nosotros nos quedamos siempre con el sesgo, ¿verdad? Ahí están las medidas de sesgo. La media tiene que estar en el centro si es de celeste. En todas las salidas de la distribución, siempre las colas son situaciones de error, situaciones de márgenes donde o variables que si se encuentran en estos lugares son las que no cumplen con la especificación. Entonces, nosotros cada vez que trabajamos, tomamos los datos, siempre buscamos una tendencia a que no haya mucha asimetría, buscamos lo simétrico. Estas son diferentes formas de los sesgos. Ahí está, cuando la media, ya va para las reglas que vamos a manejar. Yo siempre pregunto en estos términos. Si la media es igual a la mediana y a la moda, tenemos una distribución insesgada o simétrica también se llama. Pero si la moda es menor que la mediana y es menor que la media, entonces tenemos un sesgo positivo hacia la derecha. Si la media es menor a la mediana y a la moda, tenemos un sesgo negativo y es hacia la izquierda. Cuando hablamos de los sesgos, tomamos siempre valores. ¿Valores qué? Todo lo que es sesgado a la izquierda se llama sesgo negativo, nos va a salir un valor.
cuando tengamos una distribución simétrica o insesgada, también vamos a tener un valor, porque eso lo calcula el SPS. Cuando tengamos hacia la derecha, también vamos a tener un valor. Entonces, estas son las reglas de la simetría. Si la moda es igual a la mediana y la mediana igual a la media, vamos a tener una distribución simétrica o insesgada. Si la moda es mayor a la mediana y a la media, se tendrá un sesgo positivo. Si la moda es menor a la mediana y menor a la media, tendremos un sesgo negativo. Y eso se calcula. Si el sesgo es cerca de 0, es poco visible la distribución. ¿Okay? Estos valores de sesgo son mayores a 1, por eso son visibles. Si fueran menores a 1, no se podría ver el sesgo, sería un poco invisible. El número lo dice, pero gráficamente no lo podemos apreciar. Entonces, pues estoy diciendo, cuando calculemos un sesgo, si ese sesgo es cerca de 0, ya sea positivo o negativo, vamos a ver muy poco visible la gráfica. Pero si es cerca o mayor que 1, es bien visible como este es el sesgo. ¿Por qué hablo eso? Porque para nosotros esas pequeñas variaciones en calidad son significativas. Aquí aparece la kurtosis, jóvenes. La kurtosis es el otro elemento que nosotros vamos a trabajar y se calcula con el SPS. Hay 3 tipos de kurtosis. Una que se llama, como la roja, leptocúrtica. Ojalá. Yo les había dicho una de las primeras láminas, creo que está por acá. A ver. Les había dicho, esta se parece a la leptocúrtica, les dije, ¿no? Esta de aquí, ¿no es? Fíjense, bien concentrada. Esta es una leptocúrtica y esta es una, podría ser una mesocúrtica, pero vamos a ver la kurtosis. Entonces, la kurtosis se mide en tres valores. Una distribución óptima, lo mejor de lo mejor, que se llama leptocúrtica. Bien concentrada, empinada como ella. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es tan importante? Porque para ella la mayoría de los datos están aquí. Sí, la mayoría de los datos. Y no tiene mucha dispersión. Pero tenemos también la mesocúrtica, que parece una mesa, y fíjense cómo se ha salido. Voy a agarrar esto. Miren, estos serían los límites de la leptocúrtica. Pero miren ustedes la mesocúrtica, ahí viene la mesocúrtica que está por acá. Es mucho más amplia, mucho más dispersa. Miren ustedes de ahí, mucho más dispersa. Entonces ya va bajando la calidad, se va dispersando las mediciones. Y finalmente tenemos la platicúrtica, que se parece a un plato, pues se llama platicúrtica. Miren ustedes dónde viene y a dónde va, pero súper dispersa. Por eso que se recomienda trabajar con, ojalá que todas fueran pues leptocúrticas. En la vida real se pelea por una leptocúrtica, ¿verdad? Esa es la distribución. Y ella también nos permite calcular sus indicadores. Y los indicadores, en este caso, bueno, en el SPS se llama kurtosis, nomás no le ponen A, B, C. También se llama asimetría, no nos lee una simbología, nos da los conceptos. Entonces, si fuera leptocúrtica, el coeficiente que se calcula de forma manual, la kurtosis es el momento cuarto de cualquier dato. Aquí está la fórmula. Si aplicando manualmente la fórmula ya me diera mayor a 0, mejor. Si es 2, ella es leptocúrtica. Pero si me da el valor de la kurtosis 0, será mesocúrtica. Si me da un valor menor a 0, ella será platicúrtica. Entonces hay la distribución de los datos para
la distribución de los cálculos para hacer la interpretación. Finalmente, lo que les había dicho que se anote, la distribución normal tiene 4 niveles, la media más o menos un sigma es 68 puntos, aquí está ya con decimales, 68.3%, la media más o menos 2 sigma tiene 95.5% del área, la media más o menos 3 sigma tiene 99.7% del área. ¿Qué quiere decir? Esto es para calcular las probabilidades. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un valor cualquiera y me encuentro entre la media más o menos 1, quiere decir que tengo una representación de esa variable o que tengo la posibilidad de que el 68% de las veces esa variable va a estar contenida en esos límites. Si yo tengo una variable que está en estos límites, tengo la posibilidad de decir que tengo una representación del 95% de que esa variable esté dentro de estos límites. Y así para la media más o menos 3 sigma. Hay un 99.7% de probabilidad que ella se encuentre en estos límites. Entonces, toda variable que nosotros vamos a manejar, ella va a ser altamente representativa si está, para nosotros sería mejor que esté entre la media más menos un sigma, porque está en la máxima concentración. Pero la probabilidad de encontrar ese valor es bajo, 68.3%. Tenemos más alta probabilidad de encontrar los números cuando la media es más o menos 3 sigma, porque nos asegura un 99.7% de probabilidad. Muy bien. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No les gustó? Con respecto a la calidad ingeniera, entonces a nosotros nos serviría más si es más o menos un sigma, ¿no? Claro, pero la probabilidad de que encuentres valores entre más o menos un sigma es bajo, ¿no? Es 68.3%. Claro que todos deberían estar ahí, pero la probabilidad de encontrar es baja. Uy, hay que revisar todo, hay que buscar las causas. ¿Por qué salió una platicúrtica, no ve? Uy, eso es un desastre. ¿No? Quiere decir que nadie controla esa variable. Y lo que hay que hacer, joven, es buscar cuáles son las causas. Si las causas son asignables, yo puedo mejorar rápidamente. Pero si son no asignables, aleatorias, no sé si podré, pero puedo controlar. Puedo controlar. Eliminar tal vez no, pero puedo controlar. Por ejemplo, a mí me dicen todos los días, día lluvioso, me dicen, ¿no? Entonces yo sé que si va a llover, tengo que tapar mi producto, tengo que aislar de la humedad, ¿no? Puedo prevenir. Pero eliminar eso, difícil, ¿no ve? La humedad. Pero hay que buscar cuáles son las causas asignables y no asignables. O las causas naturales y las causas imputables, dice, ¿no? Otra, la media. La media, o sea, lo ideal sería trabajar en la media más o menos un 5. Esa es la máxima concentración, pero no voy a encontrar variables con más o menos un 5. Voy a encontrar siempre en el total de la población, que sería la media más o menos 3 sigma. ¿Qué más, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces ahora manejamos el SPSS. Con estos conceptos que hemos dado, porque una vez que procesemos los números, se tienen que darle interpretación.
y por eso hemos hecho el manejar los conceptos que son necesarios para hacer una interpretación y decir que el proceso está bien o está mal. Está controlado o no está controlado. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Muy bien. Quedamos aquí. Nos vemos el día viernes con el SPSS. Habrá un tallercito de manejar el SPSS con unos ejercicios que les corresponde a ustedes en el libro del capítulo 2. Ya hemos vencido el capítulo 2. ¿Ok? Nos falta hacer los ejercicios en el SPS. Muy bien. Si no hay preguntas, hasta pronto, jóvenes. Hasta el viernes. Cuídense. Cuídense, jóvenes. Cuídense. Igual usted, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego.